Saludos, Dios te bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Conéctese, no deje de conectarse. Yo no anuncié que me iba a conectar en esta mañana o que iba a hacer un en vivo, un Facebook Live, pero quise venir por aquí para compartir contigo las buenas de salvación. Mira, en esta mañana me desperté. Bueno, si estoy aquí fue porque me desperté, ¿verdad? Pero quiero decir, estaba meditando, estaba pensando. A veces muchas personas piensan que Dios tiene favoritos porque a algunos les va bien y a otros no les va tan bien, ¿verdad? ¿Y qué sucede en esta mañana? Perdonen el ruido en la parte de atrás, que ese es el pastor Alberto trabajando en el patio, que le encanta trabajar en el patio. Pero esta mañana mientras meditaba, hay personas que cuestionan o piensan, ¿por qué a fulano le va bien y a mí no me va bien? ¿Por qué pareciera ser que por más que busco de Dios, las cosas como que no saco la pata del hoyo, por decirlo así, ¿verdad? Dios te bendiga, amada Ciña, Dios te guarde, buenos días, amada. ¿Y qué sucede? Me desperté pensando eso. Primeramente, uno no debería estar mirando lo que hace el hermano o deja de hacer. Pero esto sí influye especialmente a las personas que están empezando en el Señor, cuando ven que están tratando de buscar de Dios y no reciben, no entienden el por qué no son bendecidos en esa plenitud que habla la palabra, ¿verdad? Y en esta mañana quiero hacer dos aclaraciones antes de empezar y compartir esta información, que es una información que uso en los estudios bíblicos que hacemos online en Finding y también cuando salimos a ministrar, porque nosotros en este ministerio, o sea, lo que nos aseguramos es el hablar, enseñar y compartir la palabra, ¿verdad? Porque sabemos que viene inspirada de Dios. Pero mientras meditaba en esto, ¿por qué las personas cuestionan? ¿Por qué no están viviendo en la plenitud de Dios, de las bendiciones de Dios? ¿Por qué no salen? Entonces, ¿por qué no salen de la misma situación? ¿Por qué se quedan en ese círculo vicioso? ¿Qué sucede, verdad? Entonces, primero quiero decirte que para Dios no hay favorito. No es que Dios tiene hijos y no es que Dios tenga o ame a un hijo más que el otro. La palabra es bien clara acerca de eso. Muchos versículos, muchos capítulos, la Biblia te habla de esto. En esta mañana tomé dos que compartí con el grupo en el chat de mujeres. Y uno de ellos es Hechos 10:34. El otro es Romanos 2:11, donde claramente dice Dios no tiene acepción de persona. Ahora, ¿qué sucede? Amados hermanos, sí, hay algo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida sea transformada, para poder comenzar a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, hay unos puntos que voy a mencionar contigo en esta mañana, aquí en Orlando, que todavía es de mañana, que quiero que los tomes para ti. Número 1, antes de entrar en los puntos, tengo que volver a mencionar, tienes que entender, tienes que tener la convicción de que la Biblia, las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Por qué Dios? No el Dios de los musulmanes, nuestro Dios, el único y verdadero Dios, Jehová, Elohim, el Creador, el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, mi Dios. Voy a comenzar por eso. La Biblia es inspirada por Elohim, por el Creador, por el Todopoderoso Dios. Ese es nuestro Dios. Ya que tenemos eso claro, que no hay duda, entonces como es inspirada y sale la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, entonces ahora voy a aplicar estos 5 puntos importantes para que ocurra una transformación en mi vida, porque yo quiero recibir la transformación de la palabra de Dios. Primero, no importa lo que usted estudie en la palabra, usted siempre tiene que tener la revelación del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo es muy importante. Número 2, la dedicación. Usted tiene que tener diariamente una dedicación al tiempo con Dios,
y a la palabra de Dios. Número 3, la observación interpretación de lo que usted está leyendo, porque la Biblia tiene 66 libros y dentro de esos libros hay libros de historias, hay libros de la ley, hay libros de poemas, etcétera, ¿ok? Le estoy dando por encimita parte del material que nosotros utilizamos en el ministerio. Una vez usted observe e interpreta y conoce cuál es el libro, pues ya usted sabe lo que está leyendo. Número 4, la meditación. Es muy importante meditar día y noche, dice las Escrituras, en la palabra, en el conocimiento, en lo que estamos leyendo. Y número 5, y la más importante, la más donde el pueblo de Dios falla, la más que se necesita hoy en día que el pueblo tome, que es la aplicación de la palabra. El aplicar la palabra a tu vida es parte del estudio de la palabra. ¿Usted me entiende? Sin revelación solo sería información. Sería solo información. Sin la dedicación o el tiempo de Dios, tampoco. No vas a poder tener la revelación. Si no hay tiempo con Dios, tiempo para la palabra de Dios, no vas a recibir la revelación. Tienes que tener la dedicación. Si no tienes la observación e interpretación de lo que estás leyendo, tampoco lo vas a entender. Saludo, Pastora Karina, Dios te bendiga rica y abundantemente, aleluya. Si no meditas, o sea, ¿qué es meditar? Cuando te mantienes pensando día y noche, que es lo que nos sugiere la palabra, en lo que Dios dice, en las instrucciones que Dios dice. ¿Qué sucede? Y también tenemos que tener la aplicación, que es donde realmente el pueblo se sacude, como que se les olvida aplicar esa parte tan importante, aplicar la palabra. ¿Sabes por qué se les olvida aplicar la palabra? Porque se han hecho amigos de este mundo, sí. Entonces han puesto su oído a escuchar, a creer lo que el mundo dice o el sistema del mundo dice. Y la Biblia es muy clara en Santiago 4. Mira, Santiago 4:4 dice, vamos a Santiago, la versión de Reina Valera. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué se constituye enemigo de Dios? Porque nosotros, los hijos de Dios, aunque estamos aquí en este mundo terrenal, tenemos que aprender a caminar y a vivir una vida espiritual que es muy posible, amados hermanos. Es posible vivir una vida espiritual estando en este mundo. Pero si yo quiero tener una vida rica espiritualmente, yo tengo que seguir conectada ¿a qué? A Dios, a la palabra de Dios, a Cristo, a su evangelio, para producir frutos de gloria aquí en la tierra que testifiquen la grandeza de Dios. Por eso es que vemos el versículo en las Escrituras donde te habla acerca de esto. Pero cuando comenzamos a creerle, cuando comenzamos a creer al sistema del mundo, empezamos a escuchar las noticias, repetitivamente continuamos a creer en lo que el mundo nos dice, nos quiere engañar, ¿verdad? Comenzamos a asociarnos, comenzamos a crear lazos de amistad con el mundo, porque ahora no solo creemos en lo que la palabra nos enseña, sino que también estamos creyendo en lo que el sistema del mundo nos está diciendo. Y ahí es donde estamos faltando. No estoy diciendo que no sea bueno escuchar las noticias. Usted de vez en cuando puede escuchar las noticias. Lo que no está bueno es que si en las noticias, por ejemplo, ustedes le están anunciando que viene una hambruna, que usted caiga en un pánico total y se olvide que la protección divina viene del cielo. Mire, la Biblia en el Viejo Testamento nos enseña a comprender el carácter de Dios, el trato de Dios hacia el pueblo, hacia sus hijos.
Aleluya. Si usted quiere conocer realmente el carácter de Dios, usted métase en las Escrituras y usted va a conocer cómo Dios va a tratar con usted, cómo Dios es un Dios poderoso, el Dios de Israel, Jehová Elohim. Es un Dios que lo va a guardar. Es un Dios que en el desierto hará brotar aguas. Es un Dios que en el momento de hambruna te dice, no te corras, no sigas hacia adelante, no huyas. Quédate que donde te encuentras, yo te voy a bendecir. Es un Dios que no depende del sistema de este mundo. Es un Dios poderoso, que el sistema de este mundo quiere hacerte pensar que Dios no existe a través de las acciones y de la manera en que habla. Pero hay un remanente de Dios que ha vuelto a tomar la palabra, y a ponerla por obra para destruir todo argumento que se quiera levantar en contra de la verdad de la palabra del Señor. Por eso es muy importante, amadas, que saquemos el tiempo para alimentarnos con la palabra de Dios, el tiempo para desarrollarnos, recibir esa revelación de la palabra y para aplicarla. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que, ¿verdad? Y la convicción, o sea, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué tenemos que comenzar a hacer, amado hermano? Si usted quiere vivir una vida plena en Dios, tenemos que comenzar con estos 5 puntos que mencioné, a trabajar con ellos y más que nada aplicar la palabra de Dios. Cuando nos aplicamos la palabra de Dios, mira lo que va a suceder, amado hermano. No va a salir corriendo en las primeras noticias que den las redes sociales o que den el sistema de este mundo, que eso también está muy controlado, ¿verdad? No voy a abundar en ese tema porque entonces sí que nos podremos salir de lo que quiero llegar en esta mañana. Lo que yo quiero que usted entienda, amado hermano, no importa el país que usted se encuentre, no importa si es un país comunista, si es un país socialista, si es un país demócrata, etcétera, no importa. Nuestro Dios es el mismo en todo el mundo. El Dios que bendice y te da la riqueza es el mismo en Orlando, Florida, en Nicaragua, en Guatemala, en Puerto Rico, en la China, etcétera. ¿Usted me entiende? Ahora, lo que hace la diferencia es cómo usted pone en práctica, cómo usted trabaja, cómo usted le cree a Dios y se mueve en lo que Dios le habla en este tiempo, en esta generación. Si usted es de los que sale a esconderse en la cueva, mi hermano, y no tiene el denuedo de enfrentarse, de ir a la batalla como hizo David, ¿verdad? Y enfrentarse en el nombre de Jehová, no en el nombre de David, pero en el nombre de Jehová, pues mira, usted sabe lo que va a hacer, una marioneta del sistema de este mundo, y usted no va a sacar el pie del hoyo, usted va a seguir y seguir y seguir en lo mismo. La palabra, si la palabra me dice a mí que es medicina para mi cuerpo, para mis huesos, no importa lo que el diagnóstico que el médico te haya dado, tú vas a seguir confesando la palabra, tú vas a seguir creyendo los milagros de Dios. Si Romanos 8, el capítulo 8 de Romanos, léelo, cualquiera que esté atravesando un momento de enfermedad difícil, lee ese capítulo todos los días y siga masticándolo, porque no estamos bajo la ley del pecado de este mundo, sino bajo la ley de Cristo. Esto es algo espiritual, amado hermano. Nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra sangre ni carne, sino con lo espiritual. Aleluya. Entonces no podemos tener todo lo de Dios caminando con una mentalidad que es terrenal. Entonces, hermano, el pueblo de Dios necesita bajarle un poco al sonido de las noticias del sistema del mundo y aumentar el sonido de la voz de Dios a través de su palabra, de la intimidad y la revelación del Espíritu Santo. Saca el tiempo de dedicárselo al Señor y no lo saques con apuro. Si usted se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, levántese a las 4:30 de la mañana y saque una media hora si quiere empezar con 15, 10, 20, media hora, pero no se levante en apuros para dedicar tiempo al Señor. Si realmente Dios nos ha llamado a dedicarle nuestra vida en un total, plenamente
plenamente, así como Cristo entregó su vida plenamente en la cruz del Calvario. Aleluya. Cuando aplicamos la palabra a nuestras vidas, ahí esa es la iglesia, amado hermano, que habla la palabra sin mancha, sin arruga, vestida de ese lino fino, sin arruga. No es una palabra acobardada, no es una palabra que no tiene poder, no es una palabra que no tiene identidad como la que te ofrece el mundo. Entonces, ¿por qué hombre y mujer de Dios, nuestro lenguaje o el lenguaje del pueblo es un lenguaje mixto, mezclado con lo que dice el mundo? O hablamos lo que es de Dios como aconseja, ¿verdad? Pedro cuando está hablando y exhortando, y Santiago, o hablamos lo que el mundo habla, pero en términos medios no podemos hablar. No. O creemos que Dios salva y sana y es un Dios bueno y un Dios de poder y lo demostramos con nuestras acciones, o simplemente vamos a hablar lo que el sistema habla. Amados hermanos, yo tuve una persona, no voy a decir el nombre obviamente, que me dijo este comentario. ¿Por qué, verdad? Si yo leo la palabra y estudio la palabra, ¿por qué las cosas no cambian? Al contrario, siguen peor. ¿Sabes por qué? Porque te has puesto de acuerdo con el mundo. Porque no es leer la palabra, es vivirla. Es vivir la palabra. Y la gente ya no quiere vivir la palabra. La gente no quiere predicar acerca de la palabra. Lo que es blanco y lo que es negro, negro. La gente ya no quiere hacer eso. Porque están tan comprometidas en la aceptación del hombre que se han olvidado en la aceptación de Dios. Usted no necesita aceptación ni respaldo humano. Si usted es una visionaria del Señor, si usted es un visionario de Dios, si usted es un hombre y una mujer del reino de Dios, a usted no le va a importar el respaldo del hombre. Usted necesita estar aprobado por Dios, dice la palabra, y poner las manos en el arado y continuar hacia adelante con el respaldo de Dios, del poder del Espíritu Santo. Es todo lo que necesitamos, amado hermano. Es todo lo que necesitamos. El mundo tratará de poner las aflicciones sobre los hijos de Dios, pero Jesús fue bien claro cuando nos dice: no temas, porque yo he vencido al mundo. ¿Y quién es yo? Cristo, aleluya. ¿Y quién es Cristo? Aleluya. ¿Quién es Cristo? Aleluya. Amados hermanos, Cristo, nuestro puente, nuestro intercesor, el camino a Dios. Entonces, si usted quiere que tu vida cambie, usted tiene que comenzar a permitirle a la palabra transformarlo. La transformación viene a través de esa revelación que te da el Espíritu Santo, de vivir en la palabra y no ponernos de acuerdo con el mundo. ¿Cómo es posible que profesemos la palabra de Dios a medias, pensando que Dios no está viendo el poquito que no le estamos dando, que se lo estamos dando al mundo, ¿verdad? No. Si usted quiere ser mujer y hombre de reino y quiere caminar en el respaldo de Dios, tienes que apartarte del sistema del mundo. Tienes que apartarte de cómo piensa y camina el mundo. Apartarte para Dios. Si no, simplemente vas a estar, ¿verdad?, caminando en el Señor, pero no podrás alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida, porque es ahí donde está la diferencia. ¿Cómo es posible que usted conociendo la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le da la revelación, usted continúe permitiendo en su casa cosas que no edifican a su relación con el Señor? Y cuando digo su casa, no me refiero solamente a la casa, el hogar, sino también a la iglesia. ¿Cómo es posible? Dios no es un Dios de mediocridad, sino un Dios poderoso. Y Él lo que quiere es que nosotros reflejemos ese fruto de poder que lo glorifican a Él. No son frutos terrenales, no son frutos que salen de nuestra carne, son frutos espirituales. Yo te comparto esta palabra y está en ti en que la tomes o no la tomes. Pero si la comparto es porque me gustaría verte salir
que fueras triunfante, porque otra cosa es los triunfos del mundo. Eso no se considera riqueza en lo espiritual, mi amado, porque todo aquí es pasajero. A mí no me interesa buscar posiciones aquí en la tierra. La posición que yo quiero es allá en el cielo, sentarme en la mesa con mi Señor, tenerlo de frente y decirle: mira, en lo que te di, en lo poquito que te di, fuiste fiel. En lo mucho te puse, también fuiste fiel. ¡Qué buen siervo eres! Esa es la posición que nosotros tenemos que ir detrás, no la posición aquí terrenal. Ser esto y ser reconocido. Amado hermano, si comparto estas palabras contigo, es porque te amo, porque amo el Evangelio y quiero que estés bien, quiero que camines en el Evangelio de Jesucristo, empoderados en su palabra, que no caigas en las mentiras del diablo, del sistema de este mundo, que está haciendo fracasar a muchos, lamentablemente, a muchos que le han prestado el oído, que siguen miserables dentro del pueblo de Dios, gente triste, gente con depresión, gente con ansiedad, gente que no sabe para dónde ir, gente que cuando dice, si las noticias dicen, mire, salió esto, salen corriendo, se encierran, viven paranoicos. Eso no es lo que Dios quiere. Miren, amados hermanos, las hambrunas han pasado ya por años, muchos años. Léase la Biblia. Eso no es nuevo. Tampoco como son nuevos las enfermedades o las epidemias. No lo son. Aleluya. Lo que tenemos es que esté centrado en la palabra, que es Cristo. El que esté centrado en esa palabra, ¿qué es lo que sucede? No va a salir corriendo. Va a confiar en el Señor. Ay, pastora Tamara, pero qué fácil se le hace a usted, ¿verdad? Porque usted vive en una burbuja color de rosa donde nada se le acerca. Pues déjeme decirle, amado hermano, que yo no estoy en una burbuja, ¿verdad? Como quisiera estar. Yo estoy aquí en este mundo, pero en nuestro caminar todos los días, ¿sabes lo que hago? Me meto en la presencia, me meto a buscar de Dios, me meto a caminar en lo espiritual de Dios. Y somos probadas. Cuando decimos me meto, es que somos probadas porque tenemos que ser probadas a ver si vivimos o no vivimos en lo espiritual de Dios. Ay, qué lindo, ¿verdad? El que Dios te lleve a las naciones a predicar su palabra, pero no vivirla, porque todo el mundo quiere ir a las naciones, pero no hay fruto que manifiesten el poder de Dios en sus vidas. ¿Para qué quieres ir a las naciones? ¿Para qué? ¿Qué vas a dar? Si tus palabras no son las que producen el cambio, es la palabra de Dios, el respaldo y la unción con la cual la predicas. Ese respaldo del Espíritu Santo que marca y transforma las vidas. Ese de repente de Dios. Ese fuego de Dios. Ese respaldo que el hombre no te puede dar. Que ningún concilio te puede dar. Que ninguna alianza te puede dar. Ese respaldo impotente de nuestro Señor Jesucristo. Ese respaldo. Busca ese respaldo, muévete en ese respaldo y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu casa, en tu generación y en todos los tuyos. Olvídate de la familia que es tóxica, sácala del medio, ora por ellos. Ora, cúbrelos en oración, pelea por ellos, pero en el momento, si son tóxicos, apártalas de ti. No dejen que influyan en ti, en lo que haces para Dios. No dejes que ningún hombre trate de manipular lo que estás haciendo para Dios. No busques la aprobación de Dios. No busques la aprobación del hombre. Busca la aprobación de Dios. Déjame aclararlo, no confundirme, hermana. La aprobación de Dios. Ay, ¿lo hago o no lo hago? Si Dios te dice que lo haga, hazlo, vete. Corre. Si el médico te diagnosticó con una enfermedad que supuestamente no puede ser curada, no puede ser sanada, allá el médico. Pero Él no es Dios. ¿Qué voz vas a escuchar, mujer? O escucha la voz de Dios, o escucha la voz del médico. Si tienes que meterte a un nivel donde estés apartada con Dios por una semana o por 40 días en ayuno y oración y le dices a Dios, de aquí yo no salgo hasta que me des mi milagro, hazlo, mujer, hazlo, pero pelea por lo que es tuyo. Arranca del cielo, aleluya, lo que te pertenece. La palabra dice que los cielos se hacen fuertes y que solo los valientes lo van a arrebatar. ¿Y quiénes son los valientes? Los que perseveran, los que se mantienen aunque le tiren con lo que le tiren, las opresiones y las presiones, se mantienen en la palabra, viviendo la palabra. Ya no viven ni buscan el placer.
propio, el deseo de ser reconocido, el deseo de sobresalir. Buscan el deseo de que Dios sea reconocido y entronado en sus vidas. El deseo de ver las vidas transformadas en la redención divina de Dios. Ya no viven ellos para ellos, sino que ahora vive Cristo en cada uno de nosotros. Esos somos los hijos de Dios, que caminamos en la palabra de Dios. Pero a la ligereza y en los apuros, ahí usted no va a encontrar a Dios. En la falta de humildad, en la arrogancia, en el orgullo, ahí usted no va a encontrar a Dios. En la falta de empatía, ahí usted no va a encontrar a Dios. Si usted es como el papagayo solamente que habla y no hay respaldo de parte del Espíritu Santo, ahí usted no va a encontrar a Dios. ¿Dónde usted va a encontrar a Dios? Aleluya. En el tiempo que pasemos con Él. Te invito a tú que me escuchas en esta mañana, sea quien sea. Te invito a que corras la milla extra en el Señor. Somos y podemos hacerlo todo en Cristo Jesús. Busca, continúa buscando más y más de su presencia. Métete con Dios como nunca antes lo has hecho. Camina en este mundo espiritualmente, donde ya no te importe absolutamente nada de este mundo, pero sí todo lo que tiene Dios para nosotros. En esta mañana, recuerda, quise compartir esta palabra porque quiero que el pueblo de Dios, el genuino pueblo de Dios, sea bendecido abundantemente, sin temor, que sigas moviéndote hacia adelante, porque le creo a Dios por el pueblo, el remanente que está siendo levantado y está regresando a su palabra y poniéndola por obra. Así que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Te invito a que te unas, ¿verdad?, a nuestro chat en Telegram de Finding the Real You, para que te mantengas también conectado en las cosas que pasan aquí en el ministerio. También que visites nuestra página en línea, el website Finding the Real You International Ministry. Aquí también tenemos una plataforma muy buena que es la de Princesas Guerreras de la pastora Karina Aranda allá en Argentina, que próximamente me parece que es diciembre 19 a las 6 de la tarde vamos a estar por ahí también. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, mujer y hombre de Dios. No te limites con lo que tienes. Levántate, muévete y alcanza. Ve por más. Amén. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente y nos estaremos hablando más adelante. Así que tengas un hermoso día en el Señor. Besos y abrazos para todos.